Un joven de 13 años de edad fue condenado, golpeado, rechazado y finalmente expulsado de la escuela islámica por sus maestros coránicos. Se ordenó que absolutamente nadie le dirigiera la palabra. Ni siquiera su propia familia podía hacerlo. El único pecado que Abdul cometió fue hacer demasiadas preguntas sobre Dios. Abandonado y solo, pensó en suicidarse mientras transitaba por un camino en el sur de Asia. A pesar de estar inmerso en la idea de terminar con su vida, el viaje de ese día marcó un nuevo y emocionante comienzo. El viaje. Era un día caluroso de mayo. Iba rumbo a casa alrededor del mediodía. La temperatura casi llegaba a los 38 grados centígrados con una humedad del 84%. A lo lejos vi a un joven que parecía ir a la estación del ómnibus por donde yo pasaría rumbo a nuestra casa. Por lo tanto, le dije al hombre que conducía el pequeño coche, detengámonos y recojamos a ese joven que vaya adelante. Cuando subí al coche y comencé a hablar con él, ese hombre era tan amable y fue tan bueno conmigo que inmediatamente me dije, ¿cómo? Si soy un hombre condenado y nadie ha querido hablar conmigo, ¿por qué este hombre me trata tan bien? Comencé a dudar de él. ¿Es un hombre o un ángel? Así que mientras permanecía sentado en el coche, tocaba su mano de vez en cuando para asegurarme de que realmente era un hombre. Antes de terminar ese día, Tom y Abdul ya habían desarrollado una amistad. Cuando se volvieron a encontrar, Tom le dio una Biblia a Abdul. Varias noches de estudio intenso de la palabra de Dios guiaron a Abdul a clamar a Dios por la salvación a través de Jesucristo. Después que Abdul entregó su vida a Cristo, le contó a su familia lo que había pasado. Por supuesto, al igual que todos los vecinos, su padre y sus hermanos se enojaron mucho. Lo echaron de la casa. Su padre se unió a la comunidad y entre todos lo golpearon. Abdul tuvo que irse lejos de allí. El regreso. Después de estar fuera por muchos años, Abdul obedeció el llamado de Dios para regresar al pueblo de su juventud. Una vez que llegó, se encontró con un amigo de la infancia. Estando aún vigente la expulsión de su casa, se fue a quedar con este amigo. Llevaba el Corán y la Biblia conmigo, y todas las noches las leía a mi amigo, todas las noches. Al cabo de 3 meses, él manifestó un cambio y estuvo listo para recibir a Cristo. Estuvo listo para bautizarse. Cuando sus padres supieron lo que pasaba, se molestaron mucho conmigo. Esa tarde me llevaron a la fuerza al campo donde jugaban fútbol. Me llevaron allí y me ataron las manos. Me hacían preguntas acerca de Jesús. Y alguien comenzó a patearme con su bota. Otro me daba golpes con el puño. Todos me escupían. Me escupieron en la cabeza, en el rostro. Todo mi cuerpo estaba cubierto de saliva. La visión. Cuando crucificaron a Jesús, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo tuve la misma visión, porque comprendía que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Yo oraba por ellos. Por favor, Dios, ayúdalos a comprender. Por favor, Dios, sálvalos y perdónalos. Esa era mi oración. Cuando lo creyeron muerto, el amigo de Abdul, el nuevo creyente, fue a ayudarle y le desató las manos. Luego le rogó que, a pesar de la tortura que acababa de presenciar, lo bautizara. A la mañana siguiente, alrededor de las 9, lo llevé a un lugar abierto y lo bauticé. Después de su bautismo dije, Dios, gracias, gracias, muchas gracias. Ayer en la tarde fui golpeado por una multitud y yo era solo uno. Era el único cristiano en este pueblo. Pero ahora somos 2. Mañana podemos ser 200. Pasado mañana podemos ser 2000. Dios, si tú así lo quieres. Sí. Creo que Dios escuchó mi oración ese día. En el pueblo hay
1,600 incrédulos, y todos me escupieron. Ahora todos son creyentes. Los 80,000 convertidos que han sido guiados al Señor y se han bautizado como consecuencia del testimonio de Abdul, y a través de ese movimiento hay más de 3,000 lugares donde se predica el Evangelio y se lee la Biblia con regularidad. Confío en que algún día Dios se manifestará en esta nación con el mensaje de su amor, y toda la gente se levantará y adorará el nombre de nuestro Señor. Y pensar que todo comenzó con ese paseo en el cochecillo tiempo atrás, eso me hace recordar una frase de un himno que dice así: por los hechos de la amabilidad se manifiesta el reino de los cielos. Acciones sencillas llevan a resultados milagrosos. 2 personas del campo, una de Mississippi y otra del sur de Asia, se encontraron en un camino terrenal y se embarcaron en un viaje celestial. Las misiones mundiales, hermanos, es una tarea de la iglesia local. O sea, la iglesia local tiene que pensar en misiones. La iglesia es la señal de Dios para cumplir su tarea evangelizadora. O sea, somos nosotros, los creyentes. Nosotros estamos trabajando actualmente con un grupo de quiché. Son de Guatemala, ¿sí saben, no? Los quiché. Hay una comunidad como de unos 600 quiché en la ciudad del Monte. Y de esos están llegando a la iglesia, ya hay 12 de ellos. La mayoría de los quiché no piensan quedarse a vivir acá. Ellos piensan regresar. Están trabajando para ahorrar su dinero, para comprar una casa o para terminar de construir, para montar un negocito allá y luego irse para allá. Entonces nosotros estamos trabajando en lo que es el plan de la preparación de ellos, un discipulado donde estamos capacitándolos para que cuando ellos regresen a sus países, ellos puedan ir con otra mentalidad. Y uno de los jóvenes de esos que acaba de regresar para Guatemala, él dijo: la idea, si me voy para Guatemala, voy a trabajar allá con los indígenas. Y es lo importante, porque la iglesia, hermano, es la señal, o sea, la señal de Dios para cumplir la evangelización. En Hechos capítulo 1 y verso 8, el mandato fue claro para la iglesia que estaba en Jerusalén. El verbo que se usa ahí es el verbo ir, ¿verdad? Ir. ¿Ir a dónde? A todas las naciones. Y como en aquel entonces, hermano, el entorno de la iglesia se movía alrededor de Jerusalén, de Judea, de Samaria y las partes más remotas de ahí. Entonces el Señor los comisiona a ellos para que ellos vayan, salgan de Jerusalén, salgan de la comodidad y sean luz en Samaria, en Judea y en lo último de la tierra. Es importante entender, hermanos, ellos tenían que llevar las buenas nuevas hasta los confines de la tierra. Número 1, debían de esperar el poder de lo alto primero. Luego ellos serían testigos y la función principal era hacer discípulos. Un misionero de apellido Sossenbach duró 1 año trabajando en una de las partes de Kenia, 1 año evangelizando. Primero le quemaron 3 veces la casa, pero él insistió. Tuvo 7 hijos en esa aldea. Los 7 hijos murieron de malaria. Y cuando estaba enterrando el último hijo, él dijo: Señor, si me dieras 100 hijos más, te los daría todos por las misiones. Cuando este hombre murió, los africanos apelaron a que ellos tenían que dejarse el cuerpo de este hombre, porque fue grande la misión que él llevó a cabo. Pero las familias acá en Norteamérica dijeron: no, el cuerpo nos pertenece a nosotros.
Y eso fue hasta las cortes, peleándose el cuerpo. Al final, la familia ganó. Y los africanos, en un manifiesto, dijeron, bueno, ustedes se llevan el cuerpo, nosotros nos dejamos el corazón. Es importante el impacto que hace una persona, como vemos este joven. Este joven llegó a conocer al Señor y luego regresó. Y su trabajo fue trabajar, hermanos, en la comunidad. Ahora diremos, pero yo no puedo viajar. Hay veces decimos, pero ¿cómo podemos alcanzar, por ejemplo, a un hindú? No hay necesidad de ir a la India para hablarle a ellos. Vayan a un 7-Eleven. Ahí lo va a encontrar. O sea, no hay pretexto, no hay pretextos. Hay misiones globales que es la que se sale más allá, o sea, la que se va a la frontera, y hay misiones locales que son las misiones que se desarrollan, hermanos, en nuestra comunidad. La ciudad del monte donde tenemos la iglesia se está llenando de vietnamitas. Estoy pensando seriamente ver si me gano a un vietnamita, ¿verdad? Bueno, que pueda hablar español, que hable en chino y por supuesto vietnamís, porque eso es un reto. Es un reto. Tenemos que ganar los vietnamitas. Tenemos que ganar, hermanos, las etnias que están en nuestras comunidades. Aquí en este sector hay muchos hindúes acá, ¿verdad que sí? En la parte de Burbank están los de armenios y también rusos. Los coreanos están en Los Ángeles, están en Monterrey Park. No hay que ir lejos para eso. Entonces la iglesia tiene que llevar las buenas nuevas a estas personas. Tiene que discipular. Amén. Tienen que discipular. El cumplimiento de Hechos 1:8 está ir a Jerusalén, ir a Judea, ir a Samaria, ganarse los gentiles y ir hasta lo último de la tierra. El hacer la obediencia, hermana, para su voluntad revelada es lo que Jesús esperaba. Simplemente los discípulos tenían que hacer la misión. Amén. En el capítulo 13 del libro de los Hechos aparece la iglesia de Antioquía. Una iglesia que no tenía corazón misionero, sino que fue llenándose de ese contexto. Fueron agregándose, entre esos se agregó Pablo. Yo no sé si Pablo viene a ser el primer misionero que la iglesia de Antioquía envía, pero Pablo enciende ese espíritu, producto de la persecución que hubo en Jerusalén, en donde Felipe llega a Samaria, ¿verdad? Vemos, hermanos, que la iglesia de Antioquía aparece en el escenario como una iglesia con iniciativa misionera, pensando bien en aquel mandato que Jesús había dado. Parece que los discípulos no habían entendido la gran comisión. Ellos pensaron que era algo insignificante. Estar en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén tiene la crema y la nata de los predicadores, ¿verdad? Están los grandes hombres, el mejor baterista, la mejor trompeta, la mejor guitarra, las mejores bancas. Así que ¿quién va a querer moverse de Jerusalén? Nadie. Pero el Espíritu Santo quería que se movieran, ¿cierto? Querían que se movieran, que salieran, que fueran luz. Amén. Felipe no supo eso hasta que llegó, hermano, a Samaria, cuando vio los resultados, las convenciones, cómo la gente se convertía, cómo había todo tipo de milagros. Hasta dice la Biblia que hasta un hombre que había sido mago, ¿verdad?
Y parece que siempre siguió siendo mago después, ¿no? Todo el mundo se convertía. Es las misiones. Amén. Cuando estuve en Japón, en el primer viaje a Japón, bueno, yo no hablo japonés y mi inglés es más o menos, ¿no? Pero hablarle a un japonés que medio habla el inglés, no lo entiende bien, yo tenía que hablar por señas, hablarle el evangelio a ellos. Los japoneses tuvieron la oportunidad de conocer a Dios en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pero perdieron la oportunidad porque no habían misioneros que fueran dispuestos al Japón. Después de la guerra, después de la primera y la segunda bomba que cayó en Nagasaki y en Hiroshima, los japoneses se rindieron ante el general MacArthur. Todos rendidos en el suelo, pensando de que este hombre era un dios. Y el general dijo, esta es la oportunidad para que Japón conozca a Dios. Y mandó cartas hacia acá. Y los seminarios y las universidades, todos mandaban a decir, no hay gente preparada, nadie quiere, todos están indispuestos. Esa fue la respuesta. Y los japoneses volvieron de nuevo otra vez a la religión. Estuve enfrente de un templo que habían 1500 budas. 1500 budas en solo un templo. Es importante, hermanos. Hay varias maneras para poder apoyar las misiones. Una es orando. La segunda es invirtiendo. Y la tercera es yendo. Y si nosotros no podemos ir a las misiones, no podemos desarrollar las misiones, hay otro que sí lo quiere hacer. Pero ese que lo quiere hacer no tiene los medios para hacerlo. Actualmente tenemos una pareja, una jovencita que quiere ir a Nepal, pero no tienen los medios, no tienen los fondos para ir. Está terminando una maestría en psicología para poder servir, ¿verdad? En ese lugar, pero no tienen los medios. Entonces es importante, hermano, que las misiones necesitan el apoyo ¿de quién? De nosotros, de nosotros. Amén. Así que la iglesia se movió, la iglesia se tuvo que mover y llegó a convertirse en testigos del resto de Judea hacia la región vecina de Samaria. Ahí vemos a Felipe, ¿verdad? Felipe, vamos a llamar así, involuntariamente se fue para Samaria. Igual que la mujer que trabajaba en la casa de Naamán, involuntariamente ella hizo misiones. Ella dio un mensaje, ¿verdad?, a la esposa de su patrón y le dijo, si mi señor rogase al varón de Dios que está en Israel, lo sanaría. Y luego vemos a Daniel también involuntariamente, a Sadrach, Mesach y Abednego también llevando a cabo las misiones. Nunca fue la voluntad de ellos de ir a misiones. Ellos eran esclavos, pero ellos estaban haciendo misiones. Era la oportunidad. Y si ellos estando en esclavitud, estando prácticamente detenidos en otro país, sin poder ellos moverse o salir, hicieron las misiones, ¿cuánto más nosotros que gozamos de un país donde la libertad es, hermanos, abierta? Amén. Las misiones es parte del corazón de Dios. Dios no solamente quería establecer a su pueblo en la tierra de Canaán, sino que también quería que su pueblo brillara, que su pueblo fuese luz, luz a las naciones que rodeaban, hermanos, la tierra de Canaán. Amén. La tierra de Canaán. Otro aspecto importante, hermanos. Todos estaban cómodos. Todos se olvidaron de esa responsabilidad de evangelizar al mundo. La iglesia solo estaba evangelizando solamente su ciudad nada más. Solamente su ciudad.
pero se estaban olvidando, hermanos, de las ciudades adyacentes a su ciudad. Hay un misionero que acaba de regresar de Nepal. 14 años, jovencitos se fueron para Nepal. Levantaron un taller de costura, que hoy en día la administradora es una nepalí. Enseñan costura a cientos y cientos de mujeres de esa comunidad. Pero ya él cumplió el ciclo en Nepal. De manera que él regresó para poder, hermano, limpiarse, purificarse, porque se necesita eso, ¿no? Esos atmósferas son duras. Contaba un misionero amigo que dice que los brujos trabajan terriblemente contra los misioneros. Y una de las cosas que pasó, dice que el brujo de la comunidad no lo quería, porque el brujo dice que presentía que él estaba sacando las personas de la tribu para ganárselos para otra religión. Y entonces en la noche, mientras dormía, el brujo le envió una serpiente para que lo matara. Y dice que él salió y vio el río, algo que giraba alrededor de su pequeña casa, y vio que era una serpiente que daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y luego la serpiente se regresó a la tienda donde estaba el brujo y lo mató a él. Él dice: ¿cuánto nosotros sufrimos mientras dormimos? Son manadas de maldades que vienen a atacarnos. Paso 1. ¿Qué necesita el misionero? Oración. La oración es clave realmente, es clave. La oración es algo que toda la iglesia debe de tener siempre constante. Los misioneros, Señor, oramos por los misioneros. Y es importante. Este pastor decía que ¿cuánto se necesita un misionero? La oración de la iglesia que está atrás de él. Tal vez la iglesia que lo ha enviado, o aquellas iglesias que tienen carga por los misioneros. Dice: yo no morí porque Dios no lo permitió, y porque hay un grupo de personas que están orando por mi protección. Amén. Así que la iglesia de Antioquía, hermanos, sirve de base misionera de la iglesia primitiva, alcanzando los pueblos. Es importante, hermano, tener visión para los pueblos. Tener visión para los pueblos. Hace unos días estuvo en la iglesia una pareja de misioneros. Él tiene 86 años, está en una silla de ruedas. Ella tiene casi 90. Están traduciendo un libro en la lengua de una tribu que está en Venezuela. Hacen 4 viajes al año a esa zona. Con 80 y 90 años. Están haciendo misiones. Ellos dicen que si ellos se quedan en el camino, se mueren en el camino, lo hacen con gusto. Porque están sirviéndole a Dios y a una tribu que si nadie va a ellos, van a morir sin tener el conocimiento de Dios. Es importante que la iglesia, ¿verdad?, en sí pueda tener ese grupo de intercesión, orando por los misioneros. Los misioneros necesitan la oración. Y prueba de eso, hermanos, quiero compartir este video que viene, porque este video que viene nos da una demostración que la oración que usted hace es efectiva para muchos aspectos. Número 1, podemos decir: yo no puedo ir, por ejemplo, no puedo ir yo a Bangladesh. ¿Recuerdan donde sucedió el tsunami? Donde sucedió el tsunami, todavía no. Donde sucedió el tsunami, murieron 333,000 personas. Antes del tsunami, no había entrada para ningún misionero. Era prohibido. Lo sacrificaban ahí mismo. Después del tsunami,
se abrió la puerta para el misionero. Y ahorita, después del tsunami, han entrado 4,000 misioneros que están clandestinos en esos lugares. Y la oración que uno hace posible lo que ustedes van a ver aquí. La conversión de esta mujer, que nadie le predicó, pero la oración produjo en ella este cambio. Vamos a verlo. La noche antes del terremoto, ella tuvo un sueño que realmente la alteró. No estaba segura de lo que significaba. Soñó que estaba construyendo su propia casa y había levantado las paredes, pero no había puesto el techo, que con frecuencia es símbolo de protección. No tenía techo y alrededor de la casa había gente amontonada. Cuando se levantó a la mañana siguiente, le dijo a su esposo, «Creo que hoy va a morir mucha gente». De pronto sentí que la tierra se movía. En ese momento me encontraba lavando los platos. Durante el terremoto esa mañana le dije a mi esposo, quizá esto sea una señal de que mucha gente perderá la vida. Mi esposo no me hizo caso y me dijo, hablas como el hechicero. Pero le respondí, sí, estoy convencida. Esta es una señal de que morirá mucha gente. Segundos después la tierra dejó de moverse. Entonces salimos de la casa. ¡Salgamos, salgamos! Le dije a una mujer que saliera de la casa vecina. «Salga de ahí», le dije. «No podemos quedarnos aquí, me parece que está pasando algo». Pero la mujer no se movió. «Salgamos, salgamos». La saqué de la mano al frente de la casa. Todos estábamos en la calle, mucha gente. Y minutos después dijo mi hijo mayor, «¡Ma! ¡Ma! ¡El agua del mar ha subido!». Esto debe ser lo que la señal significaba, les dije. Luego oí el sonido del agua que se derramaba, como el agua en un balde. Sí, esta es la señal. Esta es la señal. El agua del mar se derramará y nos embestirá a todos. Luego uno que había recogido a su esposa de la playa llegó en una moto con la luz frontal encendida y dijo, «El agua del mar ha subido, el agua del mar ha subido, estamos perdidos, esto debe ser el fin del mundo». La señal es cierta, corramos de aquí. ¿Dónde iremos?, preguntaron. «Corramos a la montaña». Luego llegó el agua del mar que parecía un enorme tablón de madera alto, como 2 cocoteros. Corrimos de regreso. «No vayan allí, no vayan allí, vayan allá a la montaña». Corrimos nuevamente a la otra montaña, pero el agua negra y alta como los cocoteros nos siguió también. «¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos?», se preguntaban todos. Me sentí muy aturdida y dije, «Esta es la casa de Dios. Aunque es una mezquita, es la casa de Dios. Entremos todos», y todos los que éramos de la misma aldea entramos. Oré, me olvidé de que era musulmana, oré como una cristiana. Dije, «Querido Dios, querido Señor, por favor protégenos en este instante. No nos destruyas. Oh Dios, perdónanos, perdona nuestros pecados. Señor Jesús, no me abandones. Por favor, sálvanos». El agua se acercaba a toda velocidad. Señor Jesús, decía todo el mundo a mi alrededor. «Pon tu mano sobre nosotros, pon tu mano sobre nosotros, siéntate con nosotros, Señor Jesús, por favor, protégenos». De pronto el agua estaba apenas a 1 metro de distancia y mi hijo me dijo, «El agua está cerca». Todos clamaban, «Señor Jesús». Repentinamente el agua se detuvo a una distancia de 1 metro. «El agua se ha detenido, el agua se ha detenido. Sigamos orando como Noé, no nos destruyas. Nos salvamos, nos salvamos». Todos exclamábamos, «Gracias, Señor Jesús». Todos estaban sorprendidos cuando se dieron cuenta de que habíamos mencionado el nombre del Señor Jesús. «Sí, somos salvos por el Señor Jesús. Sí nos hemos dado cuenta de que han mencionado el nombre de Jesús. Y somos salvos». Todos creyeron que el Señor Jesús nos había salvado en ese momento. No hay ningún otro al cual recurrir. En cuanto bajó el agua, subieron a la montaña. Y allí permanecieron hasta la 1 de la tarde. Luego, bajaron la montaña. Y vieron que todo alrededor de la mezquita había cuerpos. Los cuerpos de todos los que no habían ido a la mezquita. Había cuerpos por todos lados. Ella dijo,
Ese fue el momento en que entendí el significado pleno de mi sueño, que la casa no estaba lista. No tenía un techo y ninguna protección. No tenían a Jesús. Y como en la época de Noé, todos habían perecido. Así que todos alrededor de la casa que no estaban preparados perecieron. Y después de que nos dijo su relato, un tanto después dijo, no sé qué pensar, porque soy esposa de un musulmán y tuve que dejar esa fe. Pensé que a Dios no le importaría. Pudimos decirle a ella que en momentos de crisis profunda, aflora lo que realmente hay en nuestro corazón. Y cuando el agua amenazaba, fue Jesús a quien oraron. Jesús salvó a esas personas. Jesús quiso salvar a esas almas por el testimonio de esa mujer. No sé cuáles son sus designios, pero se ha manifestado en la vida de esa gente. Y su testimonio permanece en mi corazón. Me he sentido alentado por la valentía de aquella mujer. Ella será ajusticiada. Si se sabe que ella da este testimonio, no solo ella será ajusticiada, sino que sus queridos hijos que acabamos de ver también perderán la vida. No es el momento para ser tímidos. Jesús se ha manifestado para abrir aquí una puerta. Y nosotros tenemos que responder. Si ella está dispuesta a arriesgar su vida para testificar por Jesús, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo mismo. No es el momento para echarnos atrás. Es el momento para que el pueblo de Dios se ponga de pie y hable de lo que Jesús ha hecho. Clandestinos. Amén. Hay miles de misioneros que andan sin paradero en estos países. Andan de aquí para allá y allá para acá. Como andaba Pablo, escondido. Porque algunos lo han dilatado y ellos andan amenazados. Pero, ¿qué apreciaron? Ya para terminar acá, ¿qué apreciaron en esto? ¿Quién le predicó a esta mujer? Nadie. La oración suya es lo que hace, hermano, este impacto. Esta mujer, igual que cualquiera, pero ella decidió ir a una mequita. No es una iglesia cristiana, es un lugar de musulmanes. Pero ella llegó ahí a refugiarse y ahí se arrepintió, juntamente con el grupo que estaba ahí. Todo eso lo hace posible la oración de los creyentes. La iglesia tiene que ser un soporte de oración profundamente. Y si la iglesia ha enviado misioneros, la iglesia debe soportar la economía de ese misionero hasta que regrese. Amén. Es importante. El dinero no se envía a lo loco, mándelo para allá y para allá. No. El dinero se canaliza a través de la iglesia. Amén. A través de la iglesia. Así que yo quiero orar por ustedes. Quiero que usted se ponga de pie, por favor. Porque yo sé que aquí hay misioneros. Aquí hay misioneros, ¿verdad? Sí. Vengan acá entonces. Vengan todos al frente. Vamos aquí enfrente, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a tomar de la mano. Nosotros no sabemos las vueltas que hace que Dios hagamos nosotros. Nosotros no sabemos dónde estamos, qué va a pasar con nuestra vida. Pero el día de mañana, tal vez usted hoy no siente, pero el día de mañana usted se despierta con el corazón encendido, ¿verdad? Ya sea a través de un sueño, a través de una postal, a través de una foto. Usted puede ser impactada, Dios puede revelarle el trasfondo de ese rostro que usted está viendo. No sabemos. ¿Por qué no el día de mañana decir, pastor, yo siento llamado a las misiones? Bien, el pastor lo va a ayudarla a preparar para que es todo un proceso. A nadie se envían las misiones porque está molestando en la iglesia, ¿no? Como decimos en Costa Rica,
Quitemos ese tapón de acá, ¿verdad? Vamos a mandarlo allá, no, porque lo podemos mandar como enviar a la guerra a alguien sin preparación. No se manda las misiones a nadie irresponsablemente. Se envía a una persona que haya aprendido el dialecto, el idioma, la cultura. Son varios elementos que hay que aprender. ¿Sí? Pasó con un misionero americano que llegó allá y no tuvo cierta preparación cultural. Y entonces tenía un año y no ha podido evangelizar a ningún nativo de ese grupo. Pero un día vio que los nativos estaban sentados en el zacate, agarrando zacate y comían los nativos. O sea, el zacate. Usted sabe que los perros comen zacate cuando están enfermos, ¿no? A lo mejor no. Y entonces él vio eso y se sentó con ellos y comenzó también a agarrar zacate y comer zacate, y todos llegaron y lo rodearon. O sea, hay cosas que uno tiene que conocer, ¿verdad? Las misiones no es algo irresponsable, ni se envía a nadie por quitárselo a ese, no. A las misiones se tiene que enviar lo mejor. Lo mejor. Yo quiero que usted cierre sus ojos y vamos a orar, amén. Vamos a orar por ustedes. Cierre sus ojitos y vamos a orar para que el Señor, ¿verdad?, en su infinita misericordia ponga esa parte que tiene que ver con la responsabilidad del creyente, ya sea de asumir un liderazgo en intercesión, o bien asumir una responsabilidad económica para las misiones, o bien querer hacer misiones a corto plazo o mediano o largo plazo. Eso está en las manos de Dios. Usted no tiene que preocuparse si es corto, si es largo. No, solamente usted póngase hoy en las manos de Dios y que Él le revele lo que usted ha de ser el día de mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando en este momento, Dios mío, por esta maravillosa congregación de santos, Dios, que han venido aquí, Dios, porque te ha placido, Señor, porque estaban en los planes tuyos que ellos viniesen hoy, Señor, y pudiesen oír, Padre, parte, Dios mío, de lo que es el plan tuyo para alcanzar a las naciones. Padre, yo te pido que pongas en el corazón de ellos, Dios, tu voluntad, que pongas el deseo, que los despierte, Dios mío. Padre, que hagas en ellos soñar, Dios, que ellos puedan sentir, Señor, o soñar, Dios mío, sobre ese campo de las misiones. Que tú hagas una obra maravillosa, que ellos puedan leer, Dios mío, o tener, Dios, un conocimiento, Dios, más profundo de esto. Porque tú tienes planes. Tu palabra dice, porque yo sé los planes que tengo con ustedes. Planes buenos, planes de paz, planes de bienestar para el bien que ellos buscan. Padre, bendícelos. Y que a partir de hoy, Dios mío, ellos puedan encenderse como antorcha, Dios. Y que el corazón comience a palpitar, Dios, misiones. Cada uno pregunte, ¿qué puedo hacer por misiones? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde debo invertir? ¿Qué es lo que debo hacer? Pastor, ayúdame. Padre, gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer de tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.